Hola, soy Dani Dávila. Yo, Cone Aitken. Y yo, Paz Dávila. Somos Maternidades Imperfectas, una plataforma que acompaña, empodera e inspira a las mujeres madres a vivir la maternidad como un espacio de autoconocimiento, fuerza y crecimiento personal. Guiamos a las madres desde la maternidad que vivimos hasta la que queremos vivir. Nos interesa reescribir las historias de las mujeres madres reflexionando y visibilizando maternidades reales, honestas y diversas, alejadas de los juicios y los dogmas que pesan sobre nosotras. Queremos guiar a las mujeres a encontrar su propia voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. Bienvenidos. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas. Gracias por estar acá, por acompañarnos y hacer que nuestro podcast, que nuestro programa crezca cada día más. Estamos acá, recuerda, gracias a Radio Sucesos, www.radiosucesos.fm, la 101.7. Mi nombre es Cone Aitken y hoy día estoy muy contenta porque estamos con un invitado, un compatriota mío. Ya contaré cómo lo conocí y cómo apareció acá. Le conté a la Dani, así que la Dani me dijo de una, Mariluna, pero ya les vamos a contar quién es. Así que primero, bienvenida, Dani. Muchas gracias, Cone. Hola a todos. Qué lindo volver a estar acá en la radio conversando con ustedes. A mí me encantan estos temas que hay veces que con la Cone no hemos tratado y cuando son nuevos y me dice como, oye, mira, este chico, esta chica que habla de esto y comenzamos a investigar y vemos la importancia de conversar sobre esto y de abrir nuestra mirada también hacia estos temas. Así que hoy estamos aquí con Gabriel Vera. Él habla muchísimo, ya nos va a explicar sobre educación tecnológica. Es CEO, y aquí corrígeme, Gabriel, porque no sé cómo se dice, WITED, esto está así como WITED, WITED, ok. WITED. Chévere. Entonces, bueno, nada, más bien bienvenido. Muchísimas gracias por la apertura que tuviste desde el principio en respondernos. Cuéntanos un poquito de ti y de qué es lo que haces. Perfecto. Bueno, yo primero soy papá, eh, tengo hartos hijos y dentro de ese contexto soy experto en tecnología, soy desarrollador tecnológico, también soy máster en marketing y combiné este par de cosas para resolver problemáticas del día a día, cosas que me pasaban a mí en realidad. Tenía uno de mis hijos que estaba en el colegio y me imagino que como muchos papás y mamás nos dábamos cuenta que a pesar de estar 6 horas o 7 horas en la sala de clases no lograba aprender las materias y llegaba a la casa bajoneado o triste porque no aprendía nada, aburrido, cansado, y nosotros como papás hacíamos el trabajo de poder ayudarlo para que lograra finalmente entender las materias y tener buenas calificaciones. Y desde ahí, bueno, yo quiero contar un poco también, gracias Gabriel por acompañarnos hoy, cómo te conocí. Yo estoy hace un par de meses caminando todos los días y empiezo, o sea, ya dejé de escuchar música y ahora escucho casi puro podcast. Y te encontré por el podcast de Nico Orellana, que lo escucho mucho, que es otro chileno. Y ahí como que le dije a la Dani, oye, no hemos hablado de este tema, como no hemos hablado no solamente de lo que tú haces, de lo que tú desarrollas, sino que también cómo también desarrollar habilidades en nuestros hijos para que puedan ser exitosos, para que puedan como no solamente tener y también que entendemos por la palabra éxito, ¿no? Entonces, justo esos días, ¿no? Estuve como súper al pendiente porque acá el horario es distinto a Chile, entonces nosotros ya recién estamos empezando como el año se empieza en Sí, septiembre acá. Entonces, cuando empieza el año, siempre te cuestionas, ¿no? Cómo voy a iniciar? ¿Qué voy a hacer como papá? ¿Cómo lo voy a potenciar a mi hijo, a mi hija? Y quiero que partamos por ahí, ¿no? ¿Cómo fue? Tú decías, mi hijo no le gustaba determinada materia y como que me di cuenta que por ahí no iba. ¿Qué hizo en ti como intentar y qué desarrollaste para que él pudiera como volver a tomarle el gusto? Que a veces nos pasa, ¿no? Que yo tengo este recuerdo no sé si tuve el recuerdo de mis papás acompañándome, porque yo era bien autónoma en eso, pero sí tengo el recuerdo de que algunas materias no me resultaban y como que cuando le pedí ayuda a mis papás, claro, no la lograban porque era como, no sé cómo enseñarte, no sé cómo llegar a ti, no sé cómo transmitirte esto. ¿Desde dónde, bueno, nació y cómo lo transformaste ya en o sea, por un emprendimiento o en una solución también para eso? claro. Primero, yo siempre fui un papá presente. Entonces, como papá presente, entendía que mi rol y el de mi esposa era súper importante para el desarrollo de los niños. Entonces, en ese contexto, como que volcamos nuestra vida en favor de los niños y nos adaptamos nosotros a sus vidas más que al revés.
Entonces, lo que veíamos es que en este caso el Nico, que es uno de mis hijos, no estaba entendiendo una materia y estaba complicado, como te comenté hace un rato, y lo veíamos triste. Antes de entrar al colegio, él era un niño que preguntaba por todas las cosas. Oye, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Cómo funciona la electricidad? Cosas de ese estilo. ¿Por qué en el mar hay olas, por ejemplo? Cuando son más chiquititos siempre preguntan mucho de todo, el famoso por qué. Mm. Y uno como papá a veces se aburre. Sí, sí, el por qué cuando estás preocupado de otras cosas es medio complicado. Pero bueno, nos dimos cuenta que cuando entró al colegio se empezó a desmotivar y ese por qué ya no existía. Y lo único que quería era hacer otras cosas en realidad. No, había perdido su amor por aprender. Ese amor natural que las personas tienen por aprender, los niños desde chiquitito lo tienen bien interiorizado, lo había perdido. Y nos dimos cuenta que fue por el sistema escolar, un sistema escolar que muchas veces es, es desagradable para los niños o no se adapta a sus necesidades, un sistema escolar que obliga a estar mucho tiempo en las salas de clases sin que el aprendizaje sea profundo o rico, genera finalmente que los niños vayan perdiendo poco a poco ese amor por aprender. Y por otro lado, fomenta el desarrollo de la memoria por sobre el desarrollo de otras habilidades. Entonces, cuando esas cosas pasan, a mí me gusta explicarlo como una juguera donde metes muchos ingredientes que no son los apropiados para un niño. El resultado es bajo nivel de aprendizaje, desmotivación por aprender, desmotivación por el sistema de estudio, ganas de hacer otras cosas y finalmente hablamos como resultado final, niños o jóvenes en el futuro que no son tan buenos profesionales por lo mismo. Entonces, yo no quería eso para mi hijo, mi esposa tampoco. Nosotros queríamos que él recuperara su amor por aprender. ¿Y qué hicimos? Creamos una solución tecnológica para que él logre aprender. Pero no era como un profesor explicándole a un estudiante, sino que era como una mamá explicándole a su hijo. Entonces, habían conceptos como de amor, como un lenguaje más amistoso, una interfaz más amigable, de tal forma que ese estudiante, que era un niñito chico en esa época, por mi hijo, estaba en cuarto de primaria, que ese estudiante lograra reencantarse con el aprendizaje. Y lo fuimos logrando poco a poco, no fue fácil. En el proceso nos dimos cuenta que cuando nosotros nos involucrábamos en su aprendizaje, es decir, nos sentábamos al lado de él a explicarle un poco las cosas a través de esta plataforma, él aprendía mucho más y más rápido y se motivaba. Entonces empezamos a utilizar esta plataforma, que en esa época era un sitio web bien básico en realidad, pero empezamos a utilizar esa herramienta como una forma de conexión con nuestro hijo. Tú te has dado cuenta que hoy día con las diferentes, o sea, con las exigencias laborales, muchas veces uno tiene que estar preocupado como de generar recursos para la casa y cosas de ese estilo. La vida es más o menos compleja Sí. y como es compleja, uno como papá de repente se va desconectando de las necesidades de los niños. Y cómo no, si en verdad a fin de mes tienes que pagar las cuentas. Claro. Entonces, como es compleja, nosotros dijimos, bueno, ¿qué pasa si es que creamos una solución que haga que este trabajo que es tan fundamental, que es el que un papá o una mamá pueda ayudar a sus hijos, en este caso con sus estudios, sea algo agradable y fácil? Y así creamos Witten, y así nació Witten, con esa intención. Qué lindo, me encanta porque, o sea, me encanta la forma en la que cuentas porque, claro, es como tu hijo fue tu inspiración, pero además también esa fortaleza que tenemos los papás de si no hay una solución para lo que está pasando, yo voy a crear esa solución. Y Total. es un mensaje de fortaleza lindísimo. Yo estaba un poquito ahí revisando la plataforma, me parece súper interesante. A mí me gusta mucho contar esta historia que alguna vez me contó mi esposo sobre la educación tradicional, que me decía, mi esposo es súper bueno en matemáticas, ¿no? Además que tenemos todavía esta tendencia a decir, por ejemplo, yo sigo, yo era pésima en matemáticas, nunca me entró matemáticas y como ya te creaste esta idea limitante, tampoco es que nunca hice un esfuerzo como para buscar otras maneras de aprendizaje. Y mi esposo me contaba que alguna vez les enseñaron a resolver cierto ejercicio y él no entendía cómo resolver ese ejercicio de la forma en la que el profesor se lo contó. Y no es que es un genio ni mucho menos, pero él hizo una forma en la que resolvió el ejercicio y el resultado era el correcto. Y cuando llegó a la escuela, el profesor le puso cero
porque no era la manera en la que él debía solucionar. Y me encanta esta historia porque yo creo que la traigo mucho a casa y la traigo mucho en la crianza con mi hijo, de que hay muchas maneras de llegar a la solución y que no todos tenemos la misma manera de aprendizaje y que quizá la Dani de ese tiempo, yo no era mala en matemáticas, simplemente no era la forma en la que yo debía aprender matemáticas. Entonces quisiera que me cuentes un poquito basado en eso, como en tu plataforma, cómo puedes tú también abarcar diversas formas de aprendizaje o qué es lo que le hace a tu plataforma innovadora, además de esto que nos cuentas, es una mamá, es como que fuese una mamá que explica con distintos valores y tal, pero qué es lo que hace que los niños realmente aprendan y se separe de este modelo tradicional de solo hay una forma de aprender a sumar, a restar, a multiplicar, etcétera. Tal cual. ¿Sabes qué? Qué bueno lo que cuentas. Nosotros a principios de este año hicimos un estudio y como resultado descubrimos que más o menos el 72% de los estudiantes piensan que son súper malos para matemáticas. Eh, Hay un y, juicio como histórico. Claro, pero nos dimos cuenta que el problema no eran los estudiantes, sino el sistema escolar. total. Ese estudiante, lamentablemente, en algún momento tuvo alguna mala interacción con un profesor que no era muy bueno. Y el mundo fue cruel con ese estudiante en algún sentido de que o se burlaban de él porque no aprendía o lo castigaban en la casa. Entonces generó un rechazo en matemáticas. Y de hecho, ¿sabes qué? Otra cosa, yo no sé si ustedes son periodistas o no, pero con todos los periodistas que me he entrevistado me han dicho, cuando yo les digo esto, me dicen, yo estudié periodismo porque era la única carrera que no tenía matemáticas, porque la Ah, odiaba. eso, sí. La Dani Yo, estudió Entonces, comunicación, que acá es como periodismo, es lo mismo, y no, yo soy de formación actriz educadora, pero puede ser una súper buena como razón para estudiar relación. algo más Claro. humanista, o ¿cachai? sea, a mí me pasó Tal- al 100% porque yo me jalé matemáticas en sexto curso y luego cuando di el examen de supletorio me faltaba una décima y la rectora me dijo, ¿qué vas a estudiar? Y le dije, no, yo voy a estudiar comunicación, así que tranquila que no voy a volver a ver las matemáticas. Luego hice un MBA donde de nuevo me encontré con las matemáticas, pero me pasa tal cual lo que tú estás comentando. Entonces, claro, nuestra vuelta y la ventaja que tiene Witted en su plataforma es que entendemos eso. Y al entenderlo decimos, bueno, no podemos ser como un sistema tradicional, tenemos que ser algo alternativo que a los niños les guste y se sientan involucrados con el aprendizaje. Entonces, ¿qué hicimos? Desarrollamos una metodología. Entonces, a mí me gusta explicarlo como tecnología al servicio de la educación, donde combinamos las dos cosas, que es tecnología y metodología. Y en esa metodología, primero estudiamos cómo aprenden las personas. Ustedes, yo, todas las personas que están escuchando, aprendemos de la misma forma. Primero necesitamos entender la teoría. Por ejemplo, cuando la primera vez que ustedes se vieron enfrentados a un computador, tenían que entender un poco cómo funcionaba esto. Eso es teoría. Luego ponían esa teoría en práctica, metiendo los dedos, equivocándose muchas veces, ¿verdad? Y finalmente, cuando tenían alguna duda, le preguntaban a alguien más experto. Así aprendemos todos, todas las cosas se aprenden así. Pero el sistema escolar lamentablemente no aplica esta lógica y es más de memorización, de repetir, sin tanta práctica muchas veces y menos tiempo también para consultar a los expertos. Cuando una persona tiene dudas, en todo momento, cuando un estudiante tiene dudas, cuando está en la casa. Mm. Cuando está en la casa y tiene que hacer alguna tarea, deber, o estudiar para alguna prueba o algún examen, ahí es donde tiene dudas. ¿Y quién lo puede ayudar? Nadie. Mm. Los papás no se acuerdan de la materia, no tienen tiempo muchas veces. Los profesores están en el colegio. ¿Quién lo puede ayudar? ¿Internet? Sí, puede ser. Puede ser Google, pero Google es un mar de contenido. Claro. ¿Cómo un estudiante o un papá va a saber qué contenido exacto es el que necesita? Y además que la educación no son contenidos, son habilidades, porque no queremos fomentar la memoria, sino que queremos fomentar habilidades. Y eso, todo eso, lo metimos en Witted. Entonces, hoy día un estudiante que, por ejemplo, no entendió matemática, multiplicación, entra a nuestra plataforma y ve el mismo contenido que debería aprender en el colegio, pero explicado de una forma más atractiva. Eh, Tiene la opción de hacer además ejercicios para entender, para ver si es que entendió la materia, es decir, poner en práctica, primero con el contenido de la teoría, después con el ejercicio de la práctica, y además se puede conectar en el momento con un chat o una videollamada con un profesor. Entonces, si yo estoy estudiando algo y son las, no sé, las 7 de la tarde y no entendí nada,
me puedo conectar con un profesor para que él me explique. Y de Maravilloso. forma paralela, 24/7 se puede conectar con nuestro personaje que se llama Max, que es una inteligencia artificial que fue creada para que el estudiante logre aprender. Fue creada para que desarrolle las habilidades. Es decir, tú le preguntas, por ejemplo, a Max, que es nuestro robot, le dices cuánto es 7 por 7, él no te va a dar la respuesta. Te va a dar el paso a paso para que tú entiendas cómo resolver ese tipo de problemas. Entonces, ese complemento ha logrado que hoy día el 94% de nuestros estudiantes logre mejorar significativamente sus calificaciones en los colegios. Y eso es súper interesante porque, primero, le estamos ahorrando un trabajo gigantesco a los papás. Obviamente, tratamos siempre de involucrar a los papás en este proceso. Y segundo, estamos desarrollando una mejor autoestima en los niños. Si, imagínate una niñita como tú que hoy día está en la misma situación que tú tuviste hace años atrás. Que tú le puedas decir, ¿sabes qué? Tú no eres mala para matemáticas. Lo que pasa es que el proceso, como te están enseñando, quizás no es el adecuado. No es el adecuado. Te invito a que pruebes esta otra metodología, a ver si es que aprendes. La Qué autoestima importante sería más alta, etcétera. Sí, es que me parece súper importante porque, por ejemplo, mi guagua chica tiene 4, está como, está como en proto lectura, está como iniciando y todo. Entonces, el otro día estaba mi otra hija que tiene 7, entonces le dijo, Lisa, así no se escribe tu nombre. Entonces yo me la llevé, le dije, mira, mi amor, la Lisa lo único que piensa es que su nombre se escribe así. Entonces, si tú le dices que no, ella va a encontrar que está malo. Entonces, es como ella lo puede escribir ahora. En 2 años más ya lo va a aprender a escribir, pero si tú ya le dices que está mal escrito, entonces ahora estamos como de aliadas con la Rafa, entonces cuando ve que la Eli está bien, le dice, no sé, mira, acá te faltó esta, y como que la va Tal guiando cual. porque ella ya sabe leer y escribir. Entonces, eso yo digo que qué amable poder tener algo así y desde un espacio, por ejemplo, digital. Yo me encanta que lo humanicen, porque finalmente lo que pasa muchas veces, no solo en Chile, pero Chile tiene un estilo de vida súper intenso, pues entonces los papás llegan tarde a la casa, no necesariamente tienen el tiempo, las jornadas laborales son muy fuertes, pero si el niño o la niña tiene a alguien que le puede ayudar al otro lado y no es solo un computador, porque a mí me pasa cuando, no sé, me comunico con las aerolíneas o no sé qué, o los seguros, y cacho que es un bot que trato de 10 veces decirle algo y ya digo, este ya no lo logro, necesito que me hable un humano. Tal cual. Como que lo que tú dices, bueno, si el niño no entendió, hay un humano al otro lado esperándole y preguntándole. Entonces, ¿cómo ha sido la respuesta, Gabriel, de los papás como a esta nueva manera de apoyar el tema como educativo? Porque tú dices, el 94% de nuestros estudiantes suben, pues, o sea, mejoran y mejoran la Sí. autoestima. ¿Cómo ha sido la recepción de los papás frente a esta propuesta? En general tenemos dos tipos de respuesta. Una es un poco mirándolo como de, bueno, no sé si funcionará bien. Mm. Y otros que en realidad los recomendaron y les ha funcionado perfecto. En el primer caso, claro, después de un mes probando el sistema, les gusta y se quedan. Hay otros papás que, por ejemplo, lo usan para resolver problemáticas puntuales. No sé, mi hijo tiene una semana de exámenes, por lo tanto lo va a contratar por este mes para resolver el problema y funciona, perfecto. Y hay otros que dicen, en realidad yo ya lo probé un mes, me funcionó, pero mi hijo nuevamente bajó su nivel de aprendizaje con sus calificaciones, que es el reflejo de un nivel de aprendizaje más bajo que tiene el sistema escolar, por lo tanto lo mantengo. Y aparte que en nuestro caso es súper barato, en verdad. Esta solución cuesta como 14, $15 mensuales más o menos. Ay, es Y buenísimo. accedes a todas las materias de matemática, comunicación, español, ciencias, inglés, todos los contenidos con explicaciones, con ejercicios para practicar, con la inteligencia artificial, con profesores, videollamadas, chat, etcétera. Entonces, súper económico. De hecho, hay muchas empresas que lo contratan para darlo como beneficio para sus trabajadores. Ah, qué buena. Ese sistema funciona súper bien porque eh, para los colaboradores, los trabajadores, en realidad para todos los que tenemos hijos, nuestro principal foco obviamente son ellos y queremos que les vaya bien. Claro. Pero combinar eso con otros requerimientos o con otras exigencias es difícil, tal como tú comentabas. Entonces, qué bueno que existan empresas, y cada vez son más, que contraten este tipo de servicios para entregarlo como apoyo, para que así esos papás, mamás, que son sus colaboradores, también se puedan enfocar en el trabajo y puedan dejar que expertos dediquen la ayuda a sus hijos. Y eso nos No, ha pasado súper. muchas veces con empresas que contratan, que nos dicen, ¿sabes qué? No sé, de las 30 papás que tengo, 15
Me pasa más de una vez al mes que llegan súper cansados un día domingo, perdón, un día lunes, martes, y me explican que es porque se quedaron ayudando a su hijo la noche anterior hasta muy tarde con sus tareas y estudios. Entonces, si con ustedes lo puedo resolver, No, mejor para mí. a mi empresa le mejora la productividad Tal cual, y es un ganar-ganar. tal cual, Me quedó una duda, tal ¿cómo cual. hacen como con los currículums? Porque imagino que no son solo usuarios de Chile, pues ¿cómo hacen con los currículum o con las materias como de otros países? Como por ejemplo, o funcionan como en todo Latam, cómo lo hacen? Porque me imagino que, claro, hay como contenido ya matemática, pero por ejemplo, historia quizás varía de un país a otro el contenido. Tal cual, sí. Nosotros nos adecuamos a las mallas curriculares de todos los países, desde Ah, México hasta Chile. Y en historia, por ejemplo, no tratamos historia local, solamente tratamos historia universal. es universal, ya. Pero en realidad historia no es una materia que genere tanto conflicto en los niños. Los que generan más conflicto en los niños es matemática, español, ciencias e inglés, que es donde nosotros tenemos más foco. Entonces Wow, con eso ok. se resuelve fácilmente. Yo tengo 100,000 preguntas más, pero creo que primero nos vamos a la... Ok, dale, dale. Estoy contratándote ahorita para mí, ¿no? Nos vamos Para superar el trauma de infancia, la Dani se va a contratar Wicked. Exacto, para decir, no era mal en matemáticas. Me Tú dijeron, sabes que ¿Mm? tenemos estudiantes que van a la universidad, que contratan WITED, porque especialmente cuando están en primer año de universidad, tienen una base muy mala. Como para Claro. Por ejemplo, nivelarse. entonces se nivelan con esto, claro. Wow. Bueno, vamos a la primera canción y volvemos. Esta canción se llama Goodbyes de Locavana. Disfruten. Gracias por estar acá. Recuerda siempre que todos nuestros capítulos puedes seguirlos en vivo, también a través de nuestro canal en Facebook y YouTube, y que puedes escuchar todos nuestros episodios anteriores en nuestro podcast. Bueno, yo estoy súper feliz. Para quienes ya nos escucharon, estamos con Gabriel Vera hablando sobre educación tecnológica. Y mientras Gabriel nos va explicando de qué se trata su plataforma WITED, cómo la tecnología ayuda y las formas de enseñanza no tradicionales pueden ayudarnos también a aprender y a no sentir que somos malos en una materia. Mm. Yo quería preguntarte algo. ¿Desde qué edad está diseñada la plataforma? ¿Los niños desde qué edad pueden acceder? Y hasta qué edad yo me imagino que hasta yo puedo entrar todavía, pero sobre todo desde qué edad ustedes trabajan con los niños y también cómo manejan el tema del uso de la tecnología, porque no es lo mismo que un niño, como el acceso a la tecnología de un niño de 5 o 6 años a Claro. alguien de 15 o 16. Es todo un tema, qué buen tema que planteas ahí, ¿eh? Que también me gustaría conversar con ustedes. No sé qué opinan ustedes. ¿Los niños tienen que estar conectados? ¿Tienen que tener acceso, por ejemplo, a redes sociales o a tecnología? ¿Qué opinan? Para mí las redes sociales y la tecnología son dos cosas distintas. O sea, de Perfecto. tecnología sí, creo que el mundo hay tecnología y no puede cerrarle, pero creo que las redes sociales sí son un peligro. O sea, yo en eso todavía tengo mis reservas. Tú no sé. Yo siento que, a ver, yo antes era como más dura, ¿no? Yo decía, no, los niños no pueden conectarse, porque, claro, yo crecí yendo a la biblioteca, pues entonces, pero por ejemplo, el colegio Mis Guaguas, que es más alternativo y todo, igual les pide a los niños un computador a partir de, no sé, octavo, séptimo, y todo, y yo digo, "Ay, pero ¿cómo el colegio de Mis Guaguas, que es así, tan alternativo, pide esto?" Pero el otro día conversábamos con mi esposo y decía, claro, una cosa es que esto sea una herramienta para el aprendizaje, que es distinto que tú De los acuerdo. dejes ocupar TikTok a los Así 7 años, es. que eso es lo que yo no estoy de acuerdo, porque su cerebro todavía no está preparado para eso. Pero, por ejemplo, yo estoy con, mi guagua tiene 7 ya, entonces no le doy mi clave de celular. Entonces ella cachó que con biometría se abre, ¿ya? Entonces como que de repente me dice, "Oye, mamá", y como que trata que yo ponga el dedo, y me dijo, mamá, ¿por qué no me compartes la clave? Le digo, es que eso no va a salir de mi boca jamás, le digo. Entonces, pero me lo toman de repente y como, no sé, las fotos se sacan sin clave, me encuentro con 20 selfies de mis hijas. Entonces, hay cosas que ellas van más adelantadas que lo que yo podría como medio
Sí, o sea, es que yo frenar. creo que justo hay límites, o sea, Sí, por po, ejemplo, obvio, no, mi hijo hace lo mismo de las fotos, y me claro. parece divino porque digo, bueno, está aprendiendo a tomar fotos, usa el celular, es tecnología, pero es distinto a que use mi celular y se meta a TikTok, entonces creo que sí Mm, hay esa diferencia. Sí, bueno, en nuestro caso, nosotros trabajamos con niños desde los 6 años. Ya. De 6 a 17, 18 años. Son estudiantes en edad escolar, de colegio. ya, Ese es nuestro foco principal. Ahora, claro, tenemos mamás que lo contratan para ellas ayudar a sus hijos y cosas de ese estilo. Pero ese es nuestro foco. Y sobre el uso de tecnología, también. Nosotros somos de la idea que la tecnología tiene que estar al servicio de la educación, Mm, pero recomendamos, y yo recomiendo personalmente, no tener este asunto de redes sociales ni nada hasta por lo menos los 10 años, sí. porque es súper complicado darles acceso. Yo soy de la generación en que en verdad uno, soy de esta generación donde uno tuvo que ver el nacimiento de este tipo de tecnologías o soluciones como redes sociales. Por lo tanto, cuando lo veía era, oye, qué divertido esto, o qué interesante, no sé. Mm. Eh, y en cierta medida con los primeros niños fui más permisivo en ese sentido, pero si yo pudiera volver el tiempo atrás, lo tendría bloqueado completamente, hasta los 10 años por lo menos. Sí, es Eh, que yo tengo esas, por ejemplo, mi hija tiene un amigo que evidentemente tiene un acceso a la tecnología mucho más como avanzado de lo que tiene mi hija. Y yo, claro, lo veo mucho más grande. O sea, como que los cosas que habla o cómo se comporta, entonces yo digo, claro, porque si estás viendo TikTok todo el día y ves como contenido que es más para adolescentes, o ni siquiera sabes qué contenido hay, entonces Tal también me cual. parece hay que cuidar, o sea, como inclusive, Gabriela, las películas, yo a veces, por ejemplo, los fines de semana las dejo ver películas, entonces de repente ponen una X y de repente cacho que mi hija chica está llorando. Y voy y es porque, claro, salió como un malo y todo, y yo nunca he visto la película, entonces yo también asumo, no es que yo me siente a ver la película con ellos, es un rato que yo tengo como digo, ya, vean la película, yo estoy descansando, ujú. pero no es que yo haga un acompañamiento, entonces a veces me toca decir, ya, se acabó la película, ahora cambiamos a otra cosa, pero con la red y todo es mucho más como inabordable, siento yo. Quizás es buena idea tener como estos puntos de conexión, así como nosotros Mm, buscamos que un punto de conexión entre el papá, la mamá y el hijo sea el estudio, que no quiere decir estar sentado al lado, pero sí tener un punto de conexión. Quizás si nosotros nos focalizamos en tener puntos de conexiones, quizás relacionados con tecnología o con películas, puede ser una solución. Es decir, perfecto, yo esta hora y media voy a ver esta película que no la he visto, no sé qué pueda tener. Por último, para estar con mi hijo y para orientarlo respecto a algunas cosas que quiero que entienda. Quizás esa puede ser un buen uso de tecnología o un buen uso de elementos disponibles hoy día. Eh, Está como, es un tema debatible en verdad. Sí, Yo he conocido súper verdad. personas que son completamente contrarias al uso de tecnología en los niños, eh, pero es un extremo desde mi punto de vista. Hay que saber cómo combinar las cosas. mm. Yo quería hacerte una pregunta, Gabriel, en ese sentido de un poco de la escolarización. Estaba viendo en tu página que además de tener este recurso de ayuda para reforzar y tal, también tienen, no sé si estoy mal, como el homeschooling desde ahí. Ahí tienen un Ah, eso me iba a preguntar currículum. yo también. Ah, te Me robé tu robaste la pregunta. pregunta. Cuéntanos también cómo funciona. O sea, bueno, nosotros, y no sé por qué justo este año, como que hemos hablado varias veces del Sí, homeschooling. Yo quedé tan enamorada en una entrevista con Amiki Yescas, me acuerdo, sí. que salí y le dije a la Cone, oye Cone, creo que voy a hacer homeschooling. Y solo se me mató de la risa y me dijo como, no, tú no tienes la paciencia para hacer homeschooling. Pero evidentemente sí creo que es una tendencia Bueno, aumento que va total. en aumento. Si yo tuviese de pronto otro carácter, porque sí creo que yo soy de estas como mujeres que trata de hacer muchas cosas, que ama mi profesión, que de verdad no sé si podría tener la paciencia, pero de verdad que a mí me encanta la idea del homeschooling. O sea, yo creo que genera, o sea, de pronto podría tener un poco de contras cuando te hablan de la socialización y tal, pero genera mucho más pros y desarrolla muchas más habilidades en los niños. Entonces, cuéntanos un poquito también esta parte, o sea, ¿por qué decidiste también hacer la parte del homeschooling? Tú a tus hijos a la final los educaste así, cuéntanos un poco de esto. Mira, yo tengo de los dos casos. Nosotros en WITED partimos como una plataforma de reforzamiento y después me pasó que
uno de mis hijos, una de mis hijas en realidad, se quiso retirar del colegio. No le gustaba. Y era una hija que, o sea, es una hija que en esa época le aprendía cosas, leía bien, pero no le gustaba el colegio. No se sentía cómoda, le aburría estar 8 horas en la sala de clases sin tener que aprender y llegar a la casa a reforzar. No, no. Y la retiramos. Y por eso creé como una solución Weighted Homeschool. Entonces dije, ¿cómo lo puedo hacer para que mi hija, que está aburrido del sistema, que definitivamente no le gustó, se aburrió, etcétera, pueda aprender lo mismo o más que en un colegio y en menos tiempo? Y así nació esta plataforma, esta versión. Es decir, trabajamos con dos tipos de estudiantes: los estudiantes que van al colegio y necesitan reforzamiento, y los estudiantes que no van al colegio y necesitan un currículum sólido para poder seguir aprendiendo, pero en un ambiente desde el hogar. Y resulta que en ese contexto empecé a investigar más cosas y me di cuenta que hay muchas familias que hacen homeschool. Y me di cuenta también que muchas familias hacen homeschool porque están, después de haber confiado en el sistema escolar, se decepcionaron completamente. ¿Por qué? Por bullying, porque por largos periodos en la sala de clases sin aprendizaje, otros papás que eran súper conscientes del día a día de sus hijos, entonces querían formar parte de esa vida. Eh, Otros que encontraban que el trato de los profesores no era el adecuado. Entonces, cada vez son más los que están estudiando homeschool. Otros por trayectos, es decir, se demoraban 1 hora para ir al colegio, otra hora para volver, perdían 2 horas en eso, más las 8 horas de clase, 10 horas afuera, no, eran homeschool. Y empezamos a crear una solución para ellos. Y les empezó a funcionar, les gustó. De hecho, nosotros hoy día con nuestros estudiantes de homeschool tenemos más o menos 1.500, 1.600 estudiantes que hacen homeschool en WITES de todos los países. Y de hecho Un tenemos un par de montón. familias de Ecuador. Tenemos un par de familias de Ecuador. De hecho, en ese caso, esa familia de Ecuador vino a Chile hace 2 semanas y se reunió con parte de nuestro equipo Qué lindo. porque quería dar un testimonio. Y vino con su hijo. Su hijo tiene como 15 años. Y claro, nuestra contraparte, o sea, nuestra parte de nuestro equipo le preguntó por qué hacían homeschool. Y el papá dice, no, porque mi hijo es cantante. Entonces, él es cantante y nos gusta, y tenemos que dedicarle tiempo a eso, por lo tanto estudia en WITED. Y hizo un testimonial y todo, que pronto lo vamos a publicar en las redes, pero me gustó mucho su historia porque al final se trata de un niño que quería seguir sus sueños. Cuando yo era chico quería ser futbolista. Nunca pude, porque en verdad tampoco era tan bueno. Y menos mal, porque así como está Chile en la selección de fútbol, mejor ni No, no hablar me de eso. digan nada, no me digan nada, que ya, pura tragedia eso. Mejor ni hablemos de eso, Mejor ni hablemos. pero lo quería hacer. Y hay otros niños que son talentosos. Este niño es cantante, tenemos otros niños que son deportistas, otros que son atletas, bueno, parte del deporte, otros que son músicos, etcétera, otros que son artistas. Y para ellos la sociedad no está preparada, los colegios no están adaptados para ellos. Y la única opción que tienen es el homeschool, es estudiar en sus casas. Mm, Pero nuestros estudiantes estudian 3 horas al día con clases en vivo. Tenemos ya. profesores que están impartiendo clases con nuestro material que les sirve para apoyarse. Todo el día se pueden conectar a resolver dudas. El mismo formato que el de los Pero estudiantes de con clases reforzamiento, en vivo, pero digamos. con clases en vivo en las mañanas y además con actividades extra. Por ejemplo, sobre la sociabilización. Existe un mito gigantesco sobre la sociabilización. Yo no he conocido niños más sociables que los que hacen homeschool. No he conocido, de verdad. ¿Por qué crees que se da eso? Porque yo también tenía antes el mismo mito cuando hablamos con la Miki y le preguntamos eso. Yo creo que es un miedo normal. A mí me pasó lo mismo. Pensaba exactamente lo mismo. Después, claro, me puse a estudiar más y me di cuenta que los seres humanos somos sociables por naturaleza. Entonces, un niño es sociable. Tú no vas a ver a sus hijos cuando eran pequeños, no los van a ver, ni siquiera peleándose con otro niño por un tema o de raza o de conversación, etcétera. Nada. Per- Nosotros nacemos como personas dispuestas a escuchar siempre al otro. Después la sociedad nos empieza a volver un poquito más rudos o más complejos, pero en esencia somos sociables. Entonces, si somos sociables por esencia, no podemos eh, pensar que solamente en el colegio se puede lograr la sociabilización. Y ojo, estamos hablando de un colegio donde estamos 6 horas, 7 horas y tenemos pocos momentos para poder compartir, porque
no sé cómo será ahora, pero por lo menos cuando yo estaba en el colegio y hablaba en la sala de clases con un amigo, me Te echaban retaban, fuera. me castigaban. A lo mejor ahora el tema cambió. Entonces, ¿qué opción de sociabilización tengo? Sí, claro, puedo hacer trabajos en grupo, puedo salir después del colegio, etcétera, con mis amigos, pero los tipos que hacen homeschool, los niños que hacen homeschool, les pasa lo mismo. Ellos complementan todas las actividades curriculares, es decir, de estudio, con actividades extracurriculares. Entonces se inscriben en talleres donde tienen a mismas personas haciendo lo mismo, con conceptos similares, se relacionan con personas similares, por lo tanto es un poco más enriquecedor el ambiente para ellos y protegido. Vamos analizando caso a caso. Por ejemplo, hay muchos niños que tienen TEA, que en los colegios sufren. Mm. Entonces, como sufren, esas familias tienen que buscar una alternativa. Y ustedes saben que el trastorno espectro autista es un rango bien amplio de caracteres Espera, de sí, personas. sí, sí. Es decir, en nuestra época tiene que haber estado lleno, pero no sé, decíamos que era muy tímido quizás y que por eso tenía esas condiciones, pero en realidad está lleno y la sociedad no está preparada para poder ayudarlos todavía. Los colegios no están haciendo nada por ello. Y las familias obviamente los quieren proteger y quieren que su hijo se desarrolle de forma sana. ¿Cómo se va a desarrollar de forma sana si tiene, por ejemplo, un bullying en el colegio molestándolo todo el día? No puede hacerlo. Otros niños que son deportistas, que es el caso, el colegio no les da las opciones de faltar a una prueba o a una tarea porque tiene que una competencia, ¿no? Ese niño se tiene que adaptar por fuera. Niños músicos, tampoco. ¿Cómo va a ser músico si tiene que aprender matemática y ciencias? No Sí, puede te ser siguen músico. limitando un montón. Entonces, al final, es como me gusta mucho esa foto o esa imagen donde muestran a un profesor y adelante tiene a un león, a un mono, a un elefante y les dice, ya, suba al árbol, el primero que llega a la cima va a tener un 10 o un 7, no sé cuál es la nota máxima en Ecuador, pero va a tener una A, la nota máxima. Claro, estamos teniendo pruebas de medición similares para personas o niños con diferentes características y eso desde mi punto de vista está mal. Y Sí. por eso nace el homeschool. Y en WITED lo que hacemos es entender esa realidad. Entendemos sí que tienen que tener una base curricular importante porque la sociedad está creada así y eso hay que hacerlo. Pero sí le damos los espacios para que él aprenda y pueda, además, adicionalmente, desarrollar todas sus capacidades. Qué importante, porque yo pienso, antes habían como, claro, estos colegios, pienso para futbolistas o para deportistas, en la época me acuerdo del Chino Ríos, que era un súper tenista, también decía, él terminó en uno de estos colegios 2x1 y todo, pero esta sensación como de que el niño pueda continuar y sentirse capaz, me parece que es lo que tú también dijiste al inicio, como que también eh, a- aborda un problema de autoestima. Parece que voy a Tal tomar tu cual. ejemplo, Dani, que me pareció Mm. súper decidor, como la Dani tiene 30 y tantos años y sigue creyendo, o sea, hasta el día de hoy cree que es mala en matemáticas. ¿Me cachas? O por ejemplo lo que te dijeron, que yo siempre hago cuando yo hago a esos talleres y le digo a los adultos ya, a dibujar. No, es que yo no sé dibujar. Mm. Dicen, no, es que yo soy malo para el canto. Pero si tú ves a los niños chicos, nadie dice, soy Da malo lo para bailar, soy mismo. malo para el Da lo canto. mismo. Ellos le dan nomás. Lo que pasa es que cuando yo siento pasas como a la básica o a la primaria, pareciera que te tienes que poner serio. Entonces, como que la disposición de la sala cambia, ya tienes que ocupar, no sé, un lápiz determinado, como que te ponen serio muy pronto, siento yo. O sea, como que te ponen demasiada. Y siento que esto también, un niño que entra a esta plataforma y se da cuenta que en realidad no era malo en matemáticas, que en realidad no era malo en inglés, sino que a lo mejor tuvo un mal vínculo con el profe, a lo mejor no le fue bien con el compañero. También eso refuerza su autoestima, inclusive el niño que también está escolarizado, porque para el niño que está escolarizado y ve que sus notas o que sus ganas de ir al colegio mejoran, obviamente va a tener una sincronía con sus ganas de vivir, con su motivación. ¿Cómo has visto eso en los niños también? Que es como también algo, siento yo, como un efecto colateral súper importante. Sí, a veces las mamás, los papás, pasa que nos dicen que se equilibran cuando estudian con sus hijos porque lograron finalmente entender una materia que no entendieron cuando estaban ellos en el colegio. Entonces, es como para ellos nos dicen, es como un check para nosotros, como bien, lo logré aprender. Entonces, y lo bueno, por ejemplo, cuando tienes dos o tres hijos, es que lo hacen con el primero y después con el resto pasan a hacer las enciclopedias de sus casas, estas mamás o estos papás, Mm. porque ya saben las materias, ya las aprendieron. Si cuando tú estabas en la universidad,
No sé si a ustedes les ha pasado. Cuando estaban en la universidad, a lo mejor las materias le costaban a ustedes y no tenían las mejores notas. Tenían buenas calificaciones, pero quizás no las mejores. Y cuando estaban en el colegio pasaba lo mismo, ¿verdad? No salieron con las mejores calificaciones, número uno del colegio. No todos salen número uno del colegio. Mm. Pero hoy día, con el conocimiento que tienen, ustedes pueden decir, si es que yo volviera al colegio, probablemente, con el conocimiento que tengo hoy día, sí podría ser la número uno. Sí, claro. Totalmente. Entonces, lo que yo te estoy diciendo es cómo hacerlo para que nuestros hijos tengan esa sensación hoy día y no en 30 años más. Y para eso, como papás, mamás, tenemos que trabajar en su autoestima, en su confianza. Para trabajar su autoestima y su autoconfianza, tenemos que estar presentes en su día a día. Para estar presente en su día a día, tenemos que estar con ellos cuando la situación es compleja. La situación es compleja cuando ellos están estudiando algo y no logran aprender. Claro. Cuando quieren aprender, sea lo que sea. Yo puedo estar estudiando o aprendiendo cómo andar en una bicicleta, cómo manejar un celular, cómo jugar a la pelota. Y si mi papá, mi mamá está ahí desde chico, viéndome, alentándome, enseñándome lo que ellos saben, seguramente mi autoestima va a ser mucho más desarrollada. Por lo tanto, me voy a ahorrar años para el futuro. Y hoy día voy a ser un niño mejor preparado para transformarme en el futuro en un adulto de bien. Y ese es el concepto. Nosotros lo que hacemos en WITED es crear una herramienta para colaborar en esa parte, porque para los papás es súper complejo hacerlo. Yo decidí ser un papá presente, pero eso no significa que todos puedan tener esa opción, ya Sí. sea por trabajo, etcétera. Pero yo lo decidí y he visto que siendo papá presente, mamá presente, los niños son más seguros y tienen más confianza. Totalmente, Sí. totalmente. Sí, Entonces, yo creo que eso es algo que es súper importante y que de pronto no pensábamos como tratar hoy y veíamos con mucho más hablar de la herramienta, cómo te puede ayudar, pero es también como chévere que puedan crear una herramienta que nos facilite a los papás también dejar de la frustración de un lado, ¿no? Porque a ratos también, yo te soy súper honesta, me he puesto, mi hijo tiene 3 años, pero me he puesto a pensar un montón de veces y cuando llegue la época que le enseñen Cuando lleguen las factores, fracciones, cuando lleguen los números primos. claro, y en la casa tenemos ya súper dividido como Dani, mi esposo me dice, Dani, tú te encargas de todo lo manual, de comunicación, de historia, hasta de biología, que eras buena en el colegio, tranquila que yo me encargo de la lógica. Y hay veces que me siento torpe, ¿cachas? O sea, es como, y porque te hacen además pensar mucho que la comunicación es algo intuitivo y que las matemáticas es solo para inteligentes. Es que Entonces, perdón, me acordé que cuando, bueno, yo estudié teatro como primera carrera, después estudié educación, y cuando yo en mi colegio hacían esto de biólogo, matemático, en los 2 últimos años, entonces, cuando yo decidí irme al humanista, que era en su época, no sé si ahora se irá igual, pero como la peor opción, a mí me eras iba la bien en el hippie. colegio, es que yo era como la anti-hippie, porque era como la que le iba bien, pero me estaba desperdiciando, porque yo me Ya, iba al humanista. claro. Entonces me acuerdo que un día tal una cual. profe de biología me paró en el pasillo y me dijo, Cone, no hagas esto de irte al humanista, tú eres para el biólogo, me dijo. Y yo le digo, pero si quiero estudiar teatro, ¿qué voy a hacer en el biólogo? Le dije, no, no, no me interesa nada biólogo. Me dijo, pero te vas a perder. O sea, como que me dijo, no lo hagas. Me acuerdo que mis profes estaban como decepcionados de que y yo pasé increíble en el humanista, porque había cine, radio, televisión, teatro, era, Y, pero te lo encan- más, y desarrollaste una es lo que a mí actividad me que a ti te gustaba, po. gustaba. Y yo a eso justamente iba porque, y mira que fue esta semana, ¿no? Esta entrevista a mí me abre los ojos, que una compañera de mi hijo, que es un poco mayor, le digo, oye, ¿y qué materia es la que más te gusta en la escuela? Ella tiene 6 años. Y me dijo, matemáticas. Y la respuesta de todos ese rato fue, qué hermoso, si te gusta matemáticas te va a ir súper bien en la vida. Y claro, ahora me siento y digo como, es súper injusto que sigamos encasillando a los niños en eso. Yo estudié comunicación y amo lo que hago y me encanta trabajar en esto y soy súper buena en diversos aspectos. Entonces, me encanta que también esta plataforma o tu forma de comentarnos esto haga que los papás también podamos impulsar también las habilidades de nuestros hijos desde diversos ámbitos y no encasillarlos de... Sí, es una lástima que haya que estudiar matemáticas y que esté en el currículum, pero hay diversas formas en las que podemos dejar de frustrarnos como papás y como niños, y a mí eso de verdad me encanta. Qué Me lindo. encanta, sí. Sí, ¿Viste? Ha sido sanador. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y además pasa que muchas veces uno le traspasa sus propias frustraciones a los niños. Total. Entonces,
Claro, no sé, si tuviste, por ejemplo, si tuviste problemas económicos, quieres que tu hijo sea multimillonario. Si Mm, tuviste problemas con tu, no sé, que no tuviste amigos cuando chico, quieres que sea el líder de todos los grupos. Mm, Al final tratas de desarrollarte y verte con ellos. Ahora, el punto, eso no es que esté mal, sino que uno lo tiene que hacer desde lo positivo, no desde las frustraciones. Cuando tú enseñas desde las frustraciones, lo único que haces finalmente es trasladar para siempre ese defecto, porque no estás resolviendo el problema tú primero. Tú tienes que claro, entenderte. El trabajo de uno como papá es entenderse como persona, como ser humano. ¿A qué vine? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy malo? ¿Qué tengo que trabajar? ¿Qué no tengo que trabajar? ¿Qué pasa cuando me enojo? ¿Qué pasa cuando pienso tonteras y estoy en bucles mentales? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo puedo hacer para resolver problemáticas? ¿Qué pasa cuando una persona que me cae mal, por ejemplo, me insulta? ¿Por qué reacciono así? Todas esas cosas uno las tiene que estudiar tipo. y luego de eso buscar un equilibrio y recién ahí empezar a pensar en tener hijos. O sea, desde mi punto de vista, yo no lo hice, ¿ah? Pero ahora que estoy más grande, más viejo, digo, pucha, debería haber hecho eso. Mm, Pero no porque no quieras tener hijos, sino que porque así tú vas a ser más sano y equilibrado para poder ayudar a tus hijos. sí. Porque de lo contrario te va a pasar que tú vas a estar frustrando a los niños con tus propias limitaciones. Y por eso es, tú vas a estudiar matemáticas, qué bueno, vas a ser súper exitoso. ah, Es por eso. Mm, Si al sí. final las personas equilibradas saben que tú vas a ser exitoso en lo que sea. Ustedes como comunicadora, mm, tú como actriz, mm, como comunicadora ahora, yo en mi trabajo, voy a ser exitoso mientras yo sea feliz. Y puede ser que, claro, que sea un camino así. El éxito no es llegar de la base del Everest a la cima en un momento. Entre medio hay muchos cerritos chicos y tienes que subir, bajar, subir, bajar. Y tú tienes que entender que la vida funciona así. No, no siempre es en ascenso. Si al final lo que importa es perseverar para que tú logres, luego de ese trayecto o de ese caminar largo de subidas y bajadas, llegar al punto donde tú planteaste y planteaste como objetivo llegar. Eh, y ese es el concepto de la educación de los niños. Van a haber días buenos, días malos. Van a haber días en que va a tener la mejor calificación y días en que va a tener la peor calificación. Pero ¿qué es lo que importa? Importa que tú por lo menos estuviste al lado de él o de ella para apoyarlo, que hay un proceso que tú entiendes, que se tiene que cumplir en todo sentido, ¿verdad? Porque ustedes están hablando de niños más chicos, pero cuando sean más grandes y entren en la adolescencia van a tener problemas, otro tipo de problemas relacionados con las emociones, etcétera. Pero el punto importante es que ellos se den cuenta que tú siempre estuviste en ese recorrido, en las buenas y en las malas, estudiando hasta tarde y dejándolo solo a veces, apoyándolo en algunas cosas y en otras no tanto. Pero Mm. finalmente la suma de las cosas tiene que ser un 100%, no un 50%. Mientras se haga eso como papá o como mamá, yo creo que tienes la pega hecha, tienes el trabajo hecho. mm. ¡Ay, qué lindo! Sí. Me emociona mucho lo que traes. Pues nosotros siempre con la Dani terminamos con ideas fuerza y como que pensaba algo como del capítulo que ha sido súper inspirador y esto mismo también como que partimos pensando que íbamos a hablar solo del de Wicked, que me parece un temón, pero terminamos hablando de esto y de cosas como que van tan a la mano con lo que ustedes están haciendo, ¿no? Como de, yo me quedo con el del capítulo con esto, con que la educación es mucho más que la memorización, porque nosotros Tal cual. venimos de una manera de educarnos en que era el que se aprendía más o el que repetía más, era el que le iba mejor, el que sacaba mejor nota. Y hoy día yo miro, por ejemplo, y como que siento que esto que tú traes de la vida, ¿no? Que no es un camino lineal, que no necesariamente va a ser el más exitoso el que estudió en el mejor colegio. Yo a veces veo compañeros míos de colegio que tú en el colegio decías, como que los profesores decían, no, este le va a ir mal. Y hoy día le está yendo increíble porque tenían Mm, otras habilidades. Entonces se dedicaron a otras cosas y desarrollaron otros talentos y a lo mejor el que le iba increíble, hoy día está ahí más o menos como que las expectativas, ¿no? Como que esperamos y qué valoramos. ¿Valoramos el que se saca un 7 o el que saca una nota 10? ¿O valoramos el que, no sé, tenga también habilidades sociales o que pueda desarrollar problemas o que pueda como decir lo que le pasa? Entonces, como que eso me parece súper bonito de lo que tú traes y creo que en eso la plataforma que ustedes traen ayuda un montón, así como que vuelvas a creer
en tus capacidades, en quién estás siendo tú. ¿Con qué te quedas, Dani, del capítulo? Yo estoy como súper conmovida, también concuerdo con Acone en que pensábamos como que iba a ser una entrevista mucho más técnica. Mm, Y me encanta, yo estoy bastante envuelta en el mundo corporativo y me encanta que existan organizaciones de emprendimientos o empresas con sentido. mm, Y yo siento que WITED es eso, yo siento que es una empresa que está comprometida con los valores, que está comprometida con la juventud, con la infancia, con las familias. Y es súper difícil encontrar en la actualidad empresas con esta responsabilidad social tan a flor de piel, porque desde que empezaste a hablar se nota como, claro, desde lo que te inspiró, porque esto puede ayudar a los papás, porque esto puede generar vínculo con los hijos. Entonces, de verdad me quedo con esta enorme alegría de haberte conocido, Gabriel, y también de querer felicitarte porque en el mundo mm. hace muchísima falta empresas con esta conciencia. ¿Con qué te quedas tú, Gabriel? Yo me quedo con la historia, me gustó mucho conocerlas. Mm. Me gusta mucho conversar con mamás, con papás también, porque sirve como para, es como un validador las experiencias que están pasando ellas son súper parecidas a las que ya pasaron otras personas, por lo tanto, podemos seguir creando soluciones que le faciliten su vida. Yo voy a ser feliz cuando tú no sé, en 2, 3 años más me digas, yo soy la que le enseña matemática a mi hija, no mi esposo. Mm, Por ejemplo, y eso es rico porque al final todos nosotros tenemos que aprender a superar nuestras trancas, nuestros problemas. En la medida que tú aprendas y planteate como desafío hoy día. Yo quiero aprender matemáticas. Quiero enseñarle a mi hija Mm. por lo menos los 5 primeros años matemáticas. Porque de esa forma, además, tú vas a estar más tranquila y te vas a sentir más desarrollada. Una vez que tú logras dar check a tus fallas en el fondo, a tu deficiencia, te transformas en una persona mucho más grande. mm, Eso a nivel mental, emocional, y también va a ser una inspiración para tu hija, porque tú después le vas a poder decir, ¿sabes qué? Yo no sabía esto. Y la mayor prueba de amor que pude hacer, yo odiando las matemáticas, es empezar a amarlas para enseñarte. Ay, qué ¿Qué hermoso. mayor prueba de amor puede haber que eso? Ninguna. Entonces, con eso me quedo yo. Me quedo con que la historia de ustedes me gustó mucho. Tener una chilena al lado tuyo es Mm. obviamente un plus de Ah, no, para garantía, mí es un honor aunque tener a seamos, Nacone. aunque seamos muy malos para el fútbol, sí, por lo somos menos buenas tenemos personas. esta parte buena. Así que solamente me queda darles las gracias y cualquier cosa que necesiten, cuente conmigo. Hermoso, Gracias, Gabriel. hermoso. Qué linda entrevista. Y yo quiero, antes de dar la finalización a este capítulo Mm. tan inspirador, invitarles a que este 6 de octubre se unan al concierto benéfico de música clásica a favor de la Fundación El Triángulo. Este concierto va a ir todos los recursos para ayudar a niños y niñas con discapacidades para que puedan tener acceso a terapias, así que pueden conseguir las entradas en la página web de la Casa de la Música. Acuérdense, el 6 de octubre a las 5 de la tarde. Y con esto, bueno, despedimos el programa de hoy. Gabriel, antes de despedirnos y con gustazo haberte conocido, ¿cómo te encuentran? Porque hemos hablado, pero igual le vamos a poner la información en nuestro capítulo, pero ¿cómo se llama la plataforma? O sea, ¿cómo se deletrea para que la gente que hoy día dijo, esta es la solución que quiero para mi hijo, se meta ya y pueda desde ahora mismo empezar a disfrutar de todas las bondades que tiene? Claro, bueno, en internet es wited.com, que es W-I-C, no, perdón, wited.com, wited.com. Y en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como WittedLab. Y en mis redes me pueden encontrar como G. Vera Prado. Muchas gracias de verdad y para todos los que se quedaron con ganas de volver a escucharlo, recuerden que este capítulo va a estar en unos días más en formato podcast. Recuerda que como te va a gustar, le vas a poner 5 estrellitas y lo vas a compartir y que el reprise de este capítulo es el domingo 6 de octubre. Vamos a despedirnos entonces, gracias a Radio Sucesos, a la 101.7 por acompañarnos siempre y nos vamos con la canción Week de Lo Cabana. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao.